Gracias, mi Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque aunque habemos pocos, Señor, esas voces suenan como si la iglesia estuviese llena. Oh poderoso Dios, gracias, mi Señor, por esa presencia maravillosa, Dios. Gracias, Padre Santo, por tu manifestación. Oh poderoso eres. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Aleluya. Usted podrá darle una alabanza ahí al Señor. Cierre sus ojos ahí donde se encuentra, comience a adorar a Dios. Hoy es un día bien especial, no porque nos ponemos como nenes. Varón, yo llegué aquí y me dijeron felicidades y yo le dije, esto es el parecido de un hombre. ¿Por qué? Porque comienzo a ser un nene. Así que estamos en el mismo barco, varón. Muchas felicidades, Dios te bendiga mucho. Muchos años de salud y a lo largo que sea la bendición de Dios siempre sobre cada uno de ustedes también. Ahí donde se encuentra, levante su mano, adore al Señor. Dele gracias al Señor por este día tan maravilloso. Un día especial que llegamos a la casa del Señor a darle toda la gloria y toda la honra. Y a lo mejor para muchos es un día a lo mejor un poco incómodo o un día difícil. Pero para el Señor es un día especial porque su misericordia fue derramada sobre tu vida. Aleluya. Así que vamos ahí donde te encuentras, cierra tus ojos, adora al Señor, dale gracias al Señor, mientras nuestros hermanos cantan esta gran alabanza. Gloria a Dios. Nuestra rebelión a obediencia.
Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Díselo al Señor, dile al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, tú eres rey, tú eres dueño de todo, tú lo sabes todo. Te pertenecemos a ti. Señor, haz como tú quieras, díselo al Señor. Que el propósito tuyo se cumpla en mi vida y que no sea mi propósito el que yo quiera que se cumpla. Tú eres el Rey, tú eres mi Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Dile al Señor, el Señor, estoy aquí. Que se cumpla tu voluntad en mi vida. Guíame a tu voluntad, que pueda llegar al otro lado, Señor. Tú eres el Rey, tú eres mi Dios. Tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor. Oh, gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive. Vamos, levanta tu mano y dile, Señor, tuyo soy, tuyo soy. Tuyo soy, Señor. Guíame a que yo cumpla tu voluntad. Guíame, Señor, a que yo cumpla tu voluntad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile, Señor, guíame a tu voluntad, guíame a ti. Que hagas tú como tú quieras, no como yo quiera. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, qué bueno es el Señor. Fíjate, esa canción es bien poderosa porque dice bien claro, guíanos a tu voluntad. Tú eres Rey, tú eres nuestro Dios, tuyos somos. Óigame, yo no le pertenezco a mi madre, no le pertenezco a mi esposa, yo le pertenezco a Dios. ¿Cuántos aquí le pertenecen a Dios? Qué maravilloso es el Señor. Le damos gloria y honra al Señor, ¿verdad? Por esta oportunidad. Y gracias a cada uno de ustedes por estar en esta mañana. Aquellos que nos están viendo por las redes, Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios va a traer una palabra buenísima hoy. Una palabra que estuve todo un día de ayer estudiando. Y espero que sea el agrado primeramente de Dios, el que yo entregue la carta como Dios manda. Y que no solamente de agrado a Dios, sino agrado a su corazón y sea guardada en usted. Amén. ¿A quién le gusta esperar por una petición o por un milagro que tanto hemos estado orando? Y nos cansamos de esperar para que este milagro, para que esta petición sea contestada o el milagro llegue a nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Cuántas pruebas tenemos que pasar? Pero nos hemos preguntado en este transcurso, ¿qué diría Dios si estamos orando de la manera correcta? Si estamos tomando la petición de la manera correcta. Y si Él dijera que no. No se me ponga serio, hermano. Adore. Y si Dios dijera que no, nos desesperamos, nos molestamos, no queremos aceptar su voluntad. Creemos que nuestra petición, nuestra voluntad es la correcta. Entramos en un desespero y nos olvidamos de lo más importante. Que su voluntad va primero que todo. El desespero en griego significa despertar, perder la esperanza, no esperar nada a cambio.
apelpisá. En el griego, en el hebreo, yash, desistir, desesperanza, desmayar. Y estas cosas que he mencionado son factores y características de una persona que se desespera porque Dios conteste una petición. Pero nos estamos encontrando nosotros en el momento cuando nos preguntamos, ¿será la manera correcta en la que yo le estoy pidiendo al Señor? ¿Será la manera correcta que yo debo de orar para que esta petición se cumpla según mis criterios y no los de Dios? ¿Sabe lo que pasa cuando nos desesperamos? Nuestros pasos en el camino del Señor comienzan a atrasarse. Y las bendiciones que Dios tiene, voy a decirlo, no me malinterprete, voy a decirlo por niveles o por escalones, se oye mejor. Cada escalón tiene una bendición especial de parte de Dios. Y cuando comenzamos a desesperarnos, porque en el camino subiendo la escalera del Señor, comenzamos a pedir al Señor de la manera incorrecta, estas bendiciones comienzan a atrasarse. Y ahí es cuando comenzamos a ver que nuestro desespero está tomando control de nuestras vidas. Pero ¿sabe algo? A Dios, y a lo mejor usted va a decir, no, tú estás loco, ¿cómo tú vas a decir eso? A Dios le encanta que usted se desespere. ¿Sí? ¿Tú sabes por qué? Porque rompe con tu voluntad. Te hace entender que no es a tu manera, sino a la manera de Él. Aleluya. Aprendes a tener calma. Que creas y confíes que lo que Él decida será mejor para nuestras vidas. Será mejor para tu vida. Será mejor para tu caminar. Y sobre todo, que no habrá razón ni explicación ninguna de parte de Dios hacia ti. No esperes que Dios te explique por qué Él todavía no te ha contestado. Vaya conmigo a la palabra del Señor en Isaías capítulo 40, versículo 31. Me veo más joven con espejuelos. Ya yo entiendo por qué negro siempre anda. Menciona negro porque negro cumple años igual que yo hoy. Aleluya. Ponemos jóvenes. Isaías 40, capítulo 40, versículo 31. Puede adorar a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Leemos la poderosa palabra a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia en victoria dice. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pero usted va a seguir en su Reina Valera o la versión que usted tenga. Dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Ahora bien, ¿de qué manera nosotros podemos mejorar nuestra oración para no entrar en este desespero? Porque el desespero nos saca de la confianza. El desespero nos saca de la fe. Y la fe y la confianza van de la mano. ¿Estaré yo orando de la manera correcta que Dios quiere? Porque ¿sabe algo?
nosotros como seres humanos no sabemos qué es lo que Dios quiere que nosotros le pidamos. Él sí lo sabe, pero nosotros no sabemos qué es lo que Él sabe que nosotros debemos de pedirle. Y nosotros como creyentes creemos que Dios nos escucha y responde a nuestras oraciones conforme a su bondad y soberanía. En la oración podemos abrir nuestro ser delante de Dios, que lo sabe todo sobre nosotros. Dios elige a veces no dar ninguna razón en absoluto del por qué Él no contesta la oración. Y cuando vamos a Juan capítulo 5, versículos del 1 al 15, habla de Cristo cuando estaba en el estanque de Betesda. Y allí, no sé si usted ha escuchado esa historia, dice la Biblia que allí había un montón de paralíticos, un montón de personas enfermas. Y ellos estaban pendientes a que el agua en el pozo se moviera. Porque la historia dice que después que el agua se movía, se decía que un ángel bajaba del cielo y tocaba las aguas. Y el primero que cayera dentro del estanque iba a ser sano por completo. Pero sin embargo, cuando llega este hombre tan poderoso, este hombre único, verdadero, Hijo de Dios, Dios propio en la tierra, nuestro Salvador, llega aquel momento y le dice al hombre: ¿tú quieres ser sano? ¿Cuántas cosas no le pasaron a este hombre por la mente? Primero, su humanidad preguntaba: ¿y quién es él? Pero a la vez rápido, su desespero de ser sano, le dijo: sí, Señor, yo quiero ser sano. Óigame, ¿cuántas personas habían allí? Muchísima gente enferma. Pero Dios hace como Él quiere. Él escogió a uno. Escogió a uno para sanarlo. Escogió uno solamente para que la gente viera que Dios hace como Él quiera, que su voluntad se cumple sobre todas las cosas. El hombre no oró en el lugar. El hombre no habló con el Señor. Simplemente contestó: quiero ser sano. Su petición fue del corazón, con amor, con la convicción, la certeza, la seguridad, la confianza de que Dios iba a sanarlo. No tuvieron que meterlo en el estanque. No tuvo que esperar que el agua se moviera. Simplemente creyó. Y el problema de hoy en día de muchos es que dejamos de creer cuando la circunstancia nos ataca. Cuando el problema llega a nuestras vidas, nos olvidamos de que la voluntad de Dios primeramente es sobre todo. Nos olvidamos que Dios hace como quiere. Y quitamos la confianza y quitamos la fe en el Señor. Y comenzamos a preocuparnos por lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor, en cuanto a la palabra y el mismo Señor te enseña a ti que confíes en Él. Que Él te dará fuerzas nuevas, te dará alas como la de las águilas. Que estará contigo hasta el fin del mundo. Pero Noel, ¿cómo es posible que tú me estés hablando de todo esto en cuanto tú no estás montado en mi barca? Tú no sabes lo que me está pasando. A lo mejor no sé lo que te está pasando, no ando en tu barca, pero yo conozco a uno que sí anda en tu barca. Yo conozco a uno que sí estará contigo hasta el fin del mundo. Yo conozco a uno que, sin importar cuál sea tu problema, estirará su mano y te levantará. Isaías capítulo 55 del 8 al 9. Dice Dios: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Acuérdese que estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Tú sabes, cuando yo estaba estudiando ayer este versículo, el Espíritu me hablaba y me decía: es para que veas
que cuando ustedes quieren solucionar las cosas a su manera, todo lo que tiene que ver con Dios se aparta de usted. Porque usted le pone una barrera. ¿Y cómo es eso? No sé quién pueda estar pasando por un problema difícil esta semana o hoy o días anteriores o lleva tiempo con un problema difícil que está tratando de buscarle solución. Y hoy Dios quiere decirte que tus pensamientos, tu voluntad y tu criterio no es jamás comparado con el criterio de Dios. Que aprendas a confiar en Él. Y que Dios está velando tu desespero. Porque ese desespero es el que va a hacer que tú rompas con tu voluntad. Aleluya. ¿Usted sabe algo? Si ayer estudié y hoy no me tocaba predicar, me tocaba mañana, aún así siendo mi cumpleaños, estuviese yo todavía estudiando esta palabra. Porque esta palabra me dejó con hambre, hermano. Es verdad que me comería un sancochito ahora bien chévere, ¿verdad? Aleluya. No se rían, hermano, que usted sabe que usted también le daría para abajo, ¿no? Aquella dice que no. No, yo no como eso. Negro, ¿qué tú crees? Seguro que sí, ¿eh? Que no. Aleluya. Monchito también. Ni se diga. Jocelyn dijo, fíjate, que le damos. Mira, hermano, yo quiero decirle una cosa. Yo sé lo que es pasar por momentos tan difíciles, que he sabido lo que es ponerle una barrera a lo que me rodea de parte de Dios. Y lo que de Dios quiere entrar en mí para que yo no esté preocupado por lo que me está pasando. Sé lo que es ponerle una barrera. Sé lo que es decirle, no, aguántate. Deja ver si yo puedo con mi propia fuerza. Pero aprendí que sin Él no somos nada. Sin sus fuerzas, porque las fuerzas de nosotros no vienen de nosotros mismos. Las fuerzas de nosotros vienen de Jehová, dice la Biblia. Lo que nosotros necesitamos es lo que necesitamos, no lo que queremos, no lo que deseamos. Lo que necesitamos es lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿de qué manera se lo estamos pidiendo? ¿De qué manera estamos orando? ¿De qué manera estamos diciéndole al Señor? ¿Se lo estamos diciendo una actitud de que tiene que ser por obligación? ¿O se lo estamos diciendo por una actitud de que mejor se haga como tú quieras antes que sea a mi manera? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya. La mente de Dios está bien por encima de la comprensión humana. Estas declaraciones se tienen que tomar por fe. ¿Sabes por qué se tienen que tomar por fe? Porque la fe sin obra. Y para que tú veas que Dios haga una obra en tu vida, tienes que poner tu fe en obra. ¿Y cómo lo hago? Abriendo tu corazón y creyendo, confiando. Y tener la certeza y la seguridad de que Dios lo va a hacer. Que sea en el tiempo de Él. Porque es que hay cosas en nosotros que debemos de romper. Hay cosas en nosotros que se tienen que desboronar por completo. Para que Dios obre en nosotros, nosotros tenemos que dejar que Él nos rompa. Muchachos, pero es que si Dios me coge a mí me rompe, me va a doler. ¡Que te duela! ¡Que te duela, hermano! ¿Qué tú te crees? ¿Que a Jesucristo no le dolió cuando le estaban latigando? Cuando le pusieron la corona de espinas. ¿Tú crees que no le dolió cuando le espetaron los clavos en las manos y en los pies? ¿Tú crees que no le dolió cuando uno de los discípulos lo traicionó y lo entregó?
Y aquel que lo negó, aún así él no estando en ese momento cuando él lo niega. Aleluya. Sin embargo, las palabras de él fueron: ¿me amas? Seguro que te amo. Apacienta mis ovejas. Seguro que me amas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Estás seguro de que tú me amas? Y este hombre solamente entendió que cuando Dios toca el corazón que viene de acero y de piedra se borona por completo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Hay veces que Jesús tiene que tocarnos el corazón con pinza o darnos una pullita en el corazón que nos duela, para que entendamos que todo lo que tiene que ver con nosotros no viene de nosotros mismos. Que todo lo que Dios quiere hacer en nosotros es más importante de lo que podemos tener en nuestras vidas y queramos en nuestras vidas. Que hay cosas que tengo que arreglar con mi familia, sí, pero hay un proceso que Dios quiere pasarte. Porque Él tiene que asegurarse que cuando Él te entregue, tú seas capaz de llevarlo a cabo. De que lo cuides bien, porque todo lo de Dios es perfecto. Los que somos imperfectos somos nosotros. Y cuando Dios nos entrega algo, muchas veces, ¿qué hacemos? Lo desechamos. Porque llega el momento que pensamos, esto ya no me hace falta. Y cuando lo desechamos ya es tarde. Después de un tiempo, Dios te va a decir, ¿te acuerdas lo que desechaste que te entregué? Wow, espérate, esto me hace falta ahora. Y son muchísimas cosas que si entramos aquí a hablar sobre ellas, me quedo aquí, ustedes locos por irse. Adore a Dios, que Dios es bueno. Confiar en Dios implica tener una fe en la existencia y el poder de una entidad superior, creyendo que es fiable, compasiva y capaz de cuidar y guiar. Yo tengo aquí como casi los libros de la Biblia, aleluya. Tengo un montón que hablar, pero voy a tratar de acortarlo. Porque si no, nos vamos aquí a las 2 de la tarde. Alaba, qué bueno es Dios. Pero créame que si nos vamos a las 2 de la tarde, Wilfred, nos vamos a las 2 de la tarde, pero usted se va a ir con hambre. Y hambre de palabras, vamos. Alaba. Lucas capítulo 8, 22 al 25, de cierto día Jesús le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado del lago. Oiga bien esta historia. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se acostó para dormir una siesta. De pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron y a despertarlos. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente, la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces Jesús le preguntó, ¿dónde está tu fe? Pero fíjese, mira lo más poderoso de esto, que los discípulos se envolvieron tanto en el problema de la tormenta, despertando a un hombre en ese momento que necesitaba descansar. Pero ¿sabe algo? Los discípulos quedaron aterrados y asombraron. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Sabe por qué Jesús se acostó a dormir una siesta en aquel momento? Porque la fe de los discípulos tenía que ser probada.
Lo que estaba sucediendo en el lago era a propósito. Lo que estaba sucediendo en aquel lago, que las olas azotaban la barca, se llenaba de agua y ellos se asustaron, era porque tenían que ser probados. ¿A cuántos aquí Dios ha tenido que probarlos? A todos. Y nos desesperamos porque queremos salir de esta prueba. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la prueba produce ¿qué? Y la paciencia. Gálatas habla de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, templanza, paciencia, fe, benignidad, etcétera. Y a veces la prueba que Dios permite que pasemos es producto de que algo poderoso de parte de Dios viene para tu vida. Pero es que yo no me canso de pasar prueba tras prueba, y es porque te estás desesperando. Ten calma, confía, ten fe. Si Dios te lo está enseñando desde el primer día que viniste a sus pies, desde el primer día que abriste la palabra del Señor, Dios te está enseñando que debes de tener confianza en Él. ¿Por qué nos desesperamos? Aún en la oración, cuando estamos en un momento difícil y vamos de rodillas, oramos con desespero, sin olvidarnos de que estamos haciendo las cosas a nuestra manera y de la manera que tú piensas que es tu voluntad. A esa manera Dios no trabaja. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, cuando Dios está trabajando en una obra en nosotros, Él no quiere que tú metas tus manos. Él solamente quiere que tú estés tranquilo, que descanses en Él. Porque por algo Jesús le dijo a los discípulos: todo aquel que venga cansado y agotado, que venga a mí, que yo ¿qué? Lo haré descansar. En los Salmos dice que descansemos en los brazos del Maestro. ¿Y por qué nos desesperamos? Si tenemos a alguien que pelea por nosotros, que tenemos a alguien que nos carga, que nos guía, que nos lleva de la mano. ¿Usted se recuerda cuando usted vino a los brazos de Jesús por primera vez? En la condición que nosotros nos encontrábamos. Voy a incluirme, porque yo no vine del cielo. Y cuando vinimos a los brazos de Dios, estábamos en un momento en nuestras vidas que estábamos a punto de morir. Y que nuestra vida estaba perdida por completo. Pero nuestro desespero trabajó a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque comenzamos a creer, porque comenzamos a confiar, porque comenzamos a decirle: Señor, toma tú mi vida y que no la tome yo mismo. Aleluya. Hay momentos en nuestras vidas que nuestra fe será probada. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:7? Que nuestra fe tiene que ser probada como ¿qué? Como el oro más fino. Se lo voy a leer, Nueva Traducción Viviente. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Oiga bien, mira lo que está diciendo este hombre en este versículo. Nos está diciendo que la fe tuya y la fe mía es más preciosa que el mismo oro. O sea, nos está dando a entender que no desvíes tu fe de Cristo. Que no dejes que tu fe se ponga verde cuando los golfiles en el cuello. Que suda y el cuello se te pone verde. Y pierde el color del oro. Sino que se mantenga pura, 14, 24 quilates del cielo. Aleluya. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas,
le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Fíjese, el versículo lo dice bien claro. Su fe es auténtica como el oro. Y aunque a veces sentimos que nuestra fe decae, todavía tenemos que creer que nuestra fe es auténtica como el oro. Y queremos ver algo de parte de Dios, vamos, pon tu fe auténtica. Si queremos que Dios obre a nuestro favor, pon tu fe auténtica. Aunque pases por la prueba, aunque pases por lo más difícil en tu vida, recuerda que tiene que ser probada tu fe para que llegues al gran galardón de parte de Dios. Alabado sea Cristo. Y a veces nos preguntamos cómo es posible que en medio de todas estas circunstancias yo me mantenga todavía de pie. Yo he sabido lo que es estar en un momento de mi vida que no quiero saber ni de Dios. Y sin embargo recibo una llamada de una persona llorando. Necesito que me ayudes. Necesito que me des palabra. Necesito que ores por mí. Necesito que le pidas a Dios por mí. Y yo en ese momento no quiero saber ni de Dios. Óigame, porque es la verdad. El que no haya pasado por eso. Aquí somos imperfectos, aquí en la tierra somos imperfectos, pero cuando venga el día del Señor seremos más que perfectos. Dice la Biblia que nuestros cuerpos serán glorificados y que en el cielo no sentiremos ningún dolor, que habrá gozo, que habrá paz. Yo solamente quiero jugar con un tigre blanco, que yo pueda cogerle y morderle la oreja y él no me muerda para atrás. Aleluya. Es necesario que tengamos que pasar por el dolor, porque el dolor tiene que romper cosas en nuestras vidas. Debemos de aprender a hacer la manera correcta, orarle y pedirle al Señor. Pero todo esto que yo le estoy explicando anteriormente, es lo que usted tiene que aplicar cuando usted va a orar. Es la manera correcta de que cómo nosotros debemos de orarle al Señor. Oiga, hermano, hasta yo mismo sé que he estado orando mal. Ay, santo. Yo mismo sé que he estado orando mal en medio de mis circunstancias. Y usted sabe la que estoy pasando ahora. Pero tú sabes lo que yo le dije al Señor. Que se haga tu voluntad. No sé si a alguien aquí yo estuve hablando sobre eso hace ya unas par de semanas o meses, que le había dicho que en mi oración le dije, Señor, si esto es lo que tú quieres, que se haga como tú quieras. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco a Él. Y le voy a decir algo, si usted piensa que usted le pertenece a usted mismo, pues vaya cambiando esa manera de pensar, porque usted no es dueño de usted, Dios es dueño de usted. Amén. Qué bueno es el Señor, aleluya. Los discípulos sabían quién era quien iba en la barca, pero al cambiar su confianza por lo que estaba sucediendo a su alrededor, les confundió y dejaron de creer y confiar. Tenemos que reconocer en medio de cualquier circunstancia que Dios es soberano. Él tiene el control de todo. Aunque te veas en medio de una tormenta, no dejes que tu fe mengue. Aunque sientas que no puedes más, no dejes de confiar en Cristo. La Biblia nos enseña, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía, ¿qué? No conoces. Y todavía no conocemos. Porque usted sabe algo. Todavía aquí, que las instrucciones de usted y mía,
de cómo Dios nos arma, de cómo Dios nos separa de lo mundano a lo glorioso, de cómo Dios restaura nuestras vidas, de cómo Dios nos da las leyes, de cómo Dios nos da la manera que debemos de vivir. Aquí está todo eso. Por eso es que la Biblia propia dice, escudriñar las Escrituras porque en ella hay ¿qué? Vida eterna. Y escudriñamos las Escrituras a diario. Y leemos las Escrituras a diario. Y dígame usted, ¿no aprende algo nuevo todos los días? ¿Tú sabes por qué digo esto? Usted ve ese varón que está ahí. Ese varón, cada vez que yo lo veo, tiene la Biblia en la mano. Cuando viene y se sienta en la esquina, está leyendo un versículo, está buscando información. ¿Por qué pregunta mucho? Porque todos los días aprende algo nuevo. Y abre su palabra, abre la Biblia y escucha lo que se está hablando en los cultos de oración y en los cultos de los martes. Tiene una pregunta, porque es algo nuevo, aunque él ya lo haya estudiado, es algo nuevo que está aprendiendo. Igual me pasa a cada uno de nosotros. Puedes leer un versículo una semana y en esa semana todos los días vas a aprender algo nuevo, porque Dios siempre tiene algo nuevo para enseñarte. Es que nos olvidamos que su misericordia es nueva cada mañana. Es una nueva enseñanza que nos da a diario. Mira cuán poderoso es Dios. Ayer escuchaba la predicación del pastor del domingo pasado, el cual no pude estar. Y él decía que mira cuán perfecto es Dios, que nos puso la tierra, la puso exactamente entre medio de todo lo que hay en el universo. En medio de asteroides, en medio de planetas. Y nosotros quedamos exactamente en la longitud y la latitud que Dios quiere. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que todo lo de Dios es perfecto. Que cuando confiamos y pedimos con fe, Él lo va a hacer. Esa es la manera que nosotros debemos de orar. Oramos por los enfermos. Oramos por las circunstancias. Oramos por la iglesia. Oramos por los hermanos. Pero no es solamente orar. No es solamente abrir nuestro corazón. Es orar con fe de que ya Dios lo hizo. Es orar con confianza de que ya Dios en los cielos lo escribió y está hecho. Porque cuando puso la marca de la sangre de Jesucristo, consumado fue. Aleluya. Cuando Dios nos hizo de la tierra, sopló vida, escribió parte de una vida. ¿Qué día fue que tú naciste? 2 de marzo. Rivera, ¿verdad? Rivera es tu apellido. Ruiz. Jocelyn Ruiz nació el 2 de marzo 1978. A tal hora va a ser una chica humilde, Párate. Una raya aquí. ¿Te acuerdas de la fecha cuando conseguiste a Jesucristo en tu vida? Mayo 2012, Jocelyn Ruiz me conoció. Comenzaré una historia nueva. Ahí comienza la verdadera historia de usted y mía. En medio del conocimiento que le estoy entregando, pasará por esta prueba, pero yo estaré con ella hasta el fin. Wow. ¿Y por qué desesperarme cuando necesito que Dios conteste una petición que tanto estoy anhelando? Óigame, hermano,
Dios sabe lo que usted le está pidiendo desde antes, usted pedírselo. Pero es necesario que nosotros sepamos cómo pedírselo. Alaba a Cristo, que Dios es bueno. Fíjese. Andrew Murray hace eco al versículo de Santiago 4:3 y dice de esta manera: si pedimos y no recibimos es porque no hemos aprendido a orar. Y Santiago 4:3 dice en la Nueva Traducción Viviente que cuando pedimos, pedimos por nuestros propios placeres. Y cuando pedimos y lo recibimos, no lo usamos debidamente. ¿Qué fue lo que le estaba diciendo ahorita? Que cuando no recibimos una respuesta de Dios es porque Dios se tiene que asegurar que cuando se lo entregue, usted sepa cuidar lo que Dios le entregó. Aleluya. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Porque es que todo lo que Dios da, lo da perfecto. A Moraima le dio un hombre bello. Hermano, ayúdeme. Negro. ¿Viste? Madeline, no te puedes quejar. Le pediste a Dios un hombre, te dio un hombre bello. Y ya nosotros no estamos para viejos, estamos, verá, para jovencitos. Ah, negro, ¿qué tú crees? Es que Dios todo lo que da, lo da perfecto. La mente, perfecta para pensar. Los ojos, perfectos para mirar. Las manos, perfectos para tocar. Nuestros pies, perfectos para caminar. Que tuvimos que aprender a utilizarlos. Las herramientas que Dios nos entregó, sí. Tuvimos que aprender a utilizarlos. Gloria a Dios por los doctores. Que Dios le dio la sabiduría para que aprendieran lo que es la medicina. Para que el don de Dios que les fue dado, ellos sepan que llevarlo a cabo. ¿Quién era Lucas? Un médico. Era su profesión como tal. Y sabía cómo hacerlo. Pero el conocimiento de Lucas fue más allá. ¿Cuándo qué? Conoció a Jesucristo. Oiga la voz del profeta, hermana. Que el conocimiento de usted va a ir más allá cuando siga caminando en Jesucristo. Y esas son las cosas que esperamos en el que Dios quiera hacer con nosotros y que Dios haga con nosotros, pero tenemos que dejar que Él haga como Él quiera. Tenemos que aprender a no desesperarnos. Tenemos que aprender a coger las cosas con calma, porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Vuelvo y repito. Porque todo lo que Dios te va a entregar, te lo va a entregar con bien. Dios no es loco. Dios no es loco. Dios te va a dar lo que tú necesitas, no lo que tú deseas. Por eso es que tenemos que aprovechar lo que Dios nos da. Amén. Qué bueno es el Señor. Romanos 8:26, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. No sabemos qué quiere Dios que nosotros le pidamos a Él. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Imagínese usted que en las dificultades de nosotros el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Que lo que nosotros podemos expresar por palabra, el Espíritu Santo lo hace con gemidos. De una manera directamente con el Padre. ¿Por qué? Porque no conocemos qué es lo que Dios quiere que nosotros le pidamos. Y como esa debilidad en nosotros existe, pues el Espíritu Santo sabe qué es lo que tiene que pedirle a Dios. Y Dios comprende qué es lo que te tiene que entregar. Porque el Espíritu Santo a la vez le está diciendo, óigame, ese hombre está pidiendo por sanidad en un brazo. Pero ¿por qué entonces no se lo restauras por completo? Porque a veces, Señor,
yo quiero que tú me restaures mi corazón. Pero si Dios quiere cambiarte el corazón espiritualmente, ¿usted entiende lo que quiero decir? Y Ángel en su proceso de su pierna, oramos por la iglesia, que Dios sane a Ángel. Pero Dios dejó que Ángel pasara por ese proceso doloroso para que la voluntad del Padre se cumpliera en él. Y todo ojo viera el milagro y el poder de Dios en él. Hoy en día no está caminando. En cuanto que habían dicho los doctores y los médicos en el lugar donde lo estaban tratando, que hasta tenían que ¿qué? Amputarla. Pero sin embargo, se para en la puerta, sirve en la iglesia, en su casa se pasa corriendo. Aleluya. Pero está de pies. ¿Cómo obra Dios a nuestro favor? Cuando entendemos que la voluntad de Él es la que se va a cumplir. Al igual que Cristo intercede a nuestro favor. Primera de Juan 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Pudiera ser que hayan actitudes erróneas de parte de nuestra parte, que son tropiezos para que Dios responda a nuestras peticiones. A veces las oraciones no son contestadas porque son inapropiadas. Mateo 20, del 20 al 23. Esta historia cuenta a una señora que se le acerca a Jesucristo y le pide que Juan y Santiago tengan los mejores asientos allá en los cielos al lado de Jesucristo. ¿Y usted sabe algo? Jesucristo sabía que esa oración era inapropiada, esa petición era inapropiada. ¿Sabes por qué? Porque ella no le estaba pidiendo con fe. Ella le estaba pidiendo porque era lo que ella deseaba. Y la realidad es que nuestras oraciones son incorrectas cuando tienen como objetivo una actitud egoísta. Jesús le dejó dicho que no le concedería esa petición. Pasó lo mismo en Lucas 9, 51, 56. Que cuando pidieron un permiso para pasar por una aldea samaritana, se lo negaron. Y Juan y Santiago se molestaron y le pidieron a Jesucristo que destruyera la aldea completa con fuego del cielo. ¿Y qué les dijo Jesús? No, papá, no. Eso no me toca a mí. Eso le toca al Padre. Jesús vino a la tierra a dejarle al mundo dejarle entender al mundo que Él era Dios en la tierra, pero para que el mundo entendiera que sin Él no pueden vivir, para que vieran milagros y prodigios, para que vieran que Dios estaba con ellos, no políticamente, sino espiritualmente, para que entendieran que había un Dios que los había sacado de Egipto, los llevó 40 años al desierto, pero en el desierto no los dejó solos. En el desierto le puso nube, le puso columna de fuego, le dio codornices, le dio agua. Fue el mismo Dios que alimentó a aquellos hombres con 5 panes y 2 peces. El mismo Dios que caminó con ellos en el mismo desierto. Lo que pasa es que en el desierto 40 años hubo una generación que tenía que morir. Que era una generación que se quedó en su ignorancia, porque ellos mismos decían, para eso nos quedábamos en Egipto comiendo cebolla. A venir aquí al desierto a ser destruidos, a morir aquí. Así, pues ustedes mueren y su generación son los que crecen. Y tu generación son los que van a aprender de mí. Fíjese la voluntad de Dios. De que cuando hay un pueblo que ora ignorantemente,
y no dejan que la voluntad de Dios se haga, el poder de Dios de lo que puede hacer. Hay una historia que dice, que habla del pueblo de Coré. Y el pueblo de Coré no quiso creer en Dios. ¿Y qué pasó? Se abrió la tierra y se tragó el pueblo completo por desobedientes. Qué sencillo es ser obediente a la voluntad de Dios. Sí, tú lo dices, Noel, de palabras hacia la boca. Nada es fácil, pero tampoco es imposible. Amén. Voy a saltar esta parte. Voy a saltar esta parte. Adore a Dios, que Dios es bueno. Pues puedo seguir predicando, ¿verdad? Aleluya. Dice la Biblia, podríamos evaluar nuestras intenciones al orar y encontrar en unas ocasiones asesorarnos, donde la polilla y la herrumbre destruyen. Mateo 6, 19, 21. No hagamos tesoros en la tierra donde la polilla, sino que hagamos tesoros donde nada de eso puede ¿qué? Destruir. ¿De qué nos vale hacer, guardar y tener aquí en la tierra si el día que nos muramos y este cuerpo se vaya a las hormigas y a los gusanos y nuestra alma se pierda? Santiago señala que Dios no responde a la oración impulsada por una actitud egocéntrica del corazón. Dios no responde cuando oramos fuera de su voluntad. El Padre Nuestro, como lo conocemos mucho, la oración que Jesucristo utiliza para enseñarle a los discípulos de la manera que debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros, ¿pero qué? ¿Y no? ¿Danos qué? ¿Usted entiende esa oración? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Fíjese, Jesucristo le enseña a los discípulos, no que le oren a Dios, pues Dios, mira, yo quiero, ¿verdad?, que tú hagas esto, hagas todo otro lo mío, te doy gracias por lo que has hecho, pero yo quiero esto nuevo. No, Jesucristo le enseña, hágase primeramente tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Y es que donde Dios manda en el cielo, también manda en la tierra. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Imagínese usted el poder de Dios. Aproveche la lluvia para que no se vaya con hambre. Aleluya. Esta frase forma parte de una enseñanza de cómo orar. Una oración exigiendo la voluntad del Padre sobre toda cosa. Mateo 26, 39, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. El monte Getsemaní, el momento cuando Jesucristo sintió la carga y le dice al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. En su humanidad decía eso. Pero su espíritu, el espíritu de él, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que vino sobre él como paloma. ¿Pero qué? Se haga tu voluntad y no la mía. Otra vez Jesucristo enseñando que debemos de exigir primeramente la voluntad de Dios aquí sobre nosotros y en la tierra antes de que sea la voluntad de nosotros. Aleluya. Y entonces tenemos que saber primeramente cuáles son las cosas que debemos utilizar cuando oramos. No está mal que usted le pida al Padre.
tenemos que pasar por episodios que nos duelan para que cada uno de ellos trae lo que Dios quiera para tu vida. Fortaleza, discernimiento, sanidad, paciencia, paz, etc. En otras palabras, si tengo que pasar por este momento, que así Él lo quiera, estoy dispuesto, porque en ti confío, en tus manos pongo todo lo que soy y tengo. La oración bíblica centrada en quién es Dios y en su perfecto plan para nosotros. Dios no responde cuando oramos por peticiones erróneas. Nadie está exento de las dificultades en la vida de fe. Si los discípulos más cercanos de Jesús fueron capaces de hacer peticiones erróneas, egoístas e inmaduras, entonces nosotros también. Santiago 1:6, cuando se la pidan, está hablando de la sabiduría. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no dudar, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. En ocasiones estamos tan enfocados en resolver los problemas que hacemos de esto una meta en nuestras oraciones. ¿No ha pasado por eso? El desespero. El que una oración sea contestada. El que una petición sea contestada. Pero que sea rápido. Porque yo quiero que Dios obre ya en mí. Yo no quiero pasar por este trago amargo. Pero sin embargo Jesucristo tuvo que decirle al Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Habemos personas que no queremos que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero lamentablemente, aunque usted no quiera, aunque usted no lo vea de esa manera, la voluntad de Dios se va a cumplir. Aleluya. Proverbios, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los sensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Reina Valera. Hace falta más sabiduría que una petición contestada. Porque la sabiduría de Dios te enseña cómo tú tienes que orar. La sabiduría de Dios te da las palabras que tú tienes que utilizar y las herramientas de la manera en que tú debes de orar. De la manera que tú debes de pedir. De la manera en que tú debes de decirle al Señor, Señor, esta es la manera que yo única utilizo para pedirte a ti que tú hagas una obra de mí. Pero sobre todas esas cosas, tu voluntad antes que la mía. La respuesta a la oración, y termino con esto. La respuesta a la oración no siempre es inmediata. Cuando nuestro Padre Celestial, que sabe todo, estima que es mejor decir, todavía no. ¿Qué pasa? Nos frustramos con Él y nos quejamos y nos molestamos con Él. Entendemos que es con el fin de nuestra fe que sea aprobada. Se demora para que nosotros podamos modificar nuestra oración y peticiones. Se tiene que demorar. Dios se demora para que nosotros podamos desarrollar cualidades de carácter tales como resistencia, confianza, paciencia, obediencia. Cualidades que solo vienen cuando esperamos pacientemente y confiamos en su voluntad. Esto es lo último. Luchar con oración no contestada puede ocasionar que nuestra fe crezca de maneras que nunca lo habían hecho de otra manera. Nos puede impulsar y examinar nuestro corazón, examinar nuestra fe y considerar profundamente nuestra relación con Dios. ¿De qué manera nosotros debemos de pedirle al Señor, de orar? Hay muchas maneras en las que podamos utilizar.
pero estamos haciendo la manera correcta. Estamos utilizando la confianza y la fe. Estamos dejando que la voluntad del Padre se cumpla para que nuestras peticiones sean contestadas. Yo le exhorto a que usted, y corté porque tenía más para hablar, pero el sancocho se enfría. Yo les exhorto a usted, iglesia, que la oración que usted está utilizando, medite primero antes de hacerla, medite en la petición que tenga el Padre y que sus oraciones comience a modificarlas. Y que nunca, nunca, nunca se olvide de que la voluntad de Dios sea primero antes de lo que usted le está pidiendo a Dios. Se puede poner de pie. Fíjese, cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre y dejamos que sea la voluntad de Él la que se cumpla como tal, de la capacidad de nosotros espiritualmente, como leí, comienza a crecer, nuestra fe comienza a crecer. Y esto nos ayuda a nosotros a comenzar a examinarnos dentro. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué está pasando con el espíritu que llevo dentro de mí? ¿Cómo Dios está obrando en mi vida sin yo tener que exigir que Él haga las cosas como yo quiero? Cuando comenzamos a tener la actitud del Padre, el carácter de Dios en nuestras oraciones, la oración, dice la Biblia, es eficaz y es poderosa. Pero para que esto sea poderoso, todas estas cosas que se discutieron hoy aquí son las necesarias para que esa palabra que existe y que guardamos en nuestro corazón no vire atrás vacía, sino que haga el efecto por el cual que ha sido enviada. Así que si hay alguien aquí que necesita fortaleza, necesita que Dios obre en su vida para que la voluntad de Él primeramente se haga, ahí donde tú estás, yo voy a orar por esto. Yo sé que la mayoría de nosotros aquí le servimos al Señor, pero como quiera siempre hago el llamado de aquel que necesite o quiera volver a restaurar su corazón para que Jesucristo sea su Señor y Salvador. Voy a orar por eso también, aquellos que nos están viendo. Si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, hoy es el día que usted debe de decidir. El tiempo se está achicando, el tiempo se está cortando, ya Jesucristo viene pronto. Y para muchos a lo mejor pensarán que es una falacia, que eso es una loquera, que si esto, que si aquello, que lo otro, pero para mí es poder de Dios. Y sé que Él viene pronto y viene por nosotros, por su iglesia. Yo quiero que tú seas parte de esto. Así que oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias primeramente, Dios mío. Gracias primeramente porque he entregado la carta, Señor, he entregado el paquete que tú has querido que yo hablara en esta mañana. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, si hay alguien aquí que necesita fortaleza, que necesita entender que debe de cambiar su manera de orar para que tu voluntad se cumpla sobre todas las cosas y ver que la obra de tu Espíritu Santo realice lo que tanto se está esperando, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú le des la fortaleza necesaria para que, Señor, se haga todo lo que tú deseas que se haga y no lo que nosotros queramos, Señor. Padre, glorifícate de una manera especial. Si hay alguien que necesita, Señor, volver a ti en esta mañana, no solamente aquí en la iglesia, sino también aquellos que nos estuvieron viendo, Padre mío, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú te glorifiques en esta hora. Señor, toma el control absoluto de cada uno de nosotros y que nuestras oraciones sean las correctas delante de tu presencia.
Ayúdanos todos los días de nuestra vida para que podamos ver tu gloria, para que podamos ver tu rostro, para que podamos ver tu Espíritu Santo haciendo la obra que tanto tú quieres para nosotros. Porque tú lo vas a cumplir, porque tú nos amas. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que, iglesia, gócese, dele gracias al Señor, porque Dios le trajo una enseñanza nueva, ¿verdad? A mí me enseñó algo nuevo. A lo mejor podía decirle que lo sabía, pero siempre la palabra de Dios me va a enseñar algo nuevo. Así que usted no deje de cuidar su estudio de la palabra, su escudriñar las escrituras, porque algo Dios nuevo le va a traer. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. La persona encargada puede pasar por aquí. Gloria a Jesús. Si no, yo mismo me canto Happy Birthday. Alaba gloria de Dios, que Dios es bueno. Negro, ven acá, negro, pasa por aquí, negro.